un breve repaso para luego conectarnos. Y el primero de esos errores es pensar que Dios en su voluntad nos da un mapa para seguir. Vimos que no es la voluntad de Dios darnos un mapa, sino que más bien su voluntad para guiarnos es una relación, y es a través de esa relación o en base a esa relación que Él nos guía. Vimos el ejemplo de cómo Dios guió al pueblo de Israel, lo guió por medio de una columna de nube y una columna de fuego. No lo hizo por medio de un mapa. La columna de nube servía para el día y la columna de fuego para la noche. Y vimos entonces que los israelitas solo tenían que ver las columnas y seguir sus movimientos. Y es importante ver que para los israelitas, cuando ellos miraban el movimiento de las columnas y ellos seguían ese movimiento, entonces para ellos todo estaba bien. Lo que implicaba entonces que las columnas representaban la presencia misma de Dios entre ellos. Y luego nos quedamos pensando en esta pregunta: ¿tengo la presencia de Dios conmigo como otros creyentes del pasado? Y la siguiente pregunta es: ¿le permitimos a Él guiarnos? Y es importante que entendamos que solamente guiados por el Señor podremos nosotros andar en su voluntad. No existe otra forma como usted y yo podamos andar en la voluntad de Dios. La presencia de Dios debe ser real en la vida de cada uno de nosotros, como fue de real en la vida de creyentes del pasado. Y quiero animarle a ver algunos de esos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Moisés. Moisés en su primer encuentro con Dios. Es importante ver que Dios le garantizó su presencia en lo que Moisés iba a emprender. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 3, y leeremos versículos 2 al 4. Éxodo, capítulo 3, versos 2 al 4. Dice así: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vamos ahora a los versos 10 al 12 del mismo capítulo. Dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Es interesante ver aquí, hermanos, que Dios le garantiza incondicionalmente a Moisés su presencia. Ve, le dice Dios a Moisés, porque yo estaré contigo. Independientemente, hermanos amados, de cuán grande o cuán arriesgada fuese la misión que Moisés tenía que desarrollar en la voluntad de Dios, Dios le había prometido su presencia. Y hermanos, igual con nosotros, en todo aquello en lo cual Dios quiere usarnos, independientemente de cuán grande sea considerada esa labor, si la presencia de Dios ha de ser real con nosotros y en nosotros, debemos entonces emprender el camino con Dios en la obra que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Moisés entendió de primas a primeras, como decimos,
que la misión que Dios le quería encomendar era demasiado grande para él. Y por esa razón comienza con ciertas negativas a no quererlo hacer. Pero una vez que Dios le garantiza, le asegura, yo estaré contigo siempre, Moisés no tiene entonces otra alternativa ni más excusas, sino más bien el disponerse para hacer lo que era la voluntad de Dios. Y ese es en el comienzo de su peregrinación, cuando Dios está encomendándole a él a desarrollar esa labor. La razón por la cual para Moisés le era factible desarrollar esa gran obra era sencillamente porque la presencia de Dios estaba con él. Hermanos amados, en toda obra que queramos hacer para Dios, debemos asegurarnos que su presencia es real en la vida nuestra. Igual también en nuestro peregrinaje en la vida cristiana. Nunca habrá algo mejor para todos nosotros los creyentes que el hecho de ser conscientes de la presencia real de Dios en nuestras vidas. Moisés estaba después, con el correr de los años, muy acostumbrado a dejarse y hacerse acompañar de la presencia de Dios, al grado tal que le hace una petición de trascendental importancia en su peregrinación. Veámoslo más adelante en el capítulo 33 del libro de Éxodo, capítulo 33, y vamos a leer versículos 13 al 17. Éxodo 33, versos 13 al 17. Dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Vea aquí que Moisés le dice a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Y Dios le promete otra vez más, y en varias ocasiones cuando usted va a través de la trayectoria de la vida de Moisés, va a darse cuenta que en varias ocasiones Dios le garantiza a Moisés estar con él. Su presencia era entonces real en la obra que Moisés hacía y en la vida que Moisés estaba viviendo. La peregrinación, por difícil que fuese, para Moisés era posible, y para el pueblo de Dios era posible desarrollarla sencillamente porque la presencia de Dios estaba con él. Otro ejemplo que tenemos es José, un ejemplo muy conocido por todos nosotros los lectores de las Sagradas Escrituras. Otro creyente del Antiguo Testamento que tuvo el privilegio de disfrutar de la presencia de Dios con él. Y además de eso, también de permitirle a Dios que Dios pudiese guiar sus pasos, y es José. Vamos al libro de Génesis capítulo 39, versículo 2, verso 21 y 23. Vamos a leer versos 1 y 2. Génesis 39, versos 1 y 2. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Hay que recordar el contexto dentro del cual en esta oportunidad José se encuentra. En primer lugar, recordemos que en los capítulos anteriores, comenzando con el capítulo 37, vemos allí en donde sus hermanos se deshacen de él, primero queriéndolo matar, luego echándole en una cisterna y al final de cuentas vendiéndolo a los comerciantes de esclavos. Y al venderlo, entonces, al parecer, se han deshecho de su hermano. Entonces ahora José está en otra familia, con otra cultura y con otra gente extraña a él. Pero note bien, más Jehová estaba con José. Ya José no está con sus padres ni con sus hermanos, ni está tampoco en su país, está en el extranjero. Y ahí al parecer solo humana y familiarmente hablando, lo más interesante es que Dios estaba con él. Y como Dios estaba con él, entonces José no podía menos que ser un hombre próspero, porque hermano, donde Dios está, la prosperidad es evidente en cualquier aspecto en el cual Dios quiera mostrar su gracia, poder y misericordia para aquellos que le siguen y buscan obedecerle. Y ya sabemos entonces, según la lectura, que José allí en la casa de Potifar, todo en aquello en lo cual él ponía la mano, Dios lo prosperaba. Sabemos también que José fue alguien fiel a Dios. Prefirió huir en lugar de verse involucrado en un acto pecaminoso contra Dios y contra sí mismo. Y como resultado de no ceder a un pecado y a una tentación en el sentido de provocación al mal, José tiene que ir a la cárcel. ¿Y qué sucede? Verso 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Ahora José no está en casa de Potifar, no está en manos de los comerciantes de esclavos. Ahora José, por no adulterar o fornicar con la mujer de Potifar, está preso, está en la cárcel. Potifar lo ha encarcelado. Pero note bien que otra vez, la segunda vez en este capítulo, en donde se evidencia la presencia de Dios con José. Pero Jehová estaba con José. ¿Y qué hace Dios allí para con José, estando José en la cárcel? Extiende su misericordia, le da gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Hermanos amados, es importante que entendamos nosotros que donde Dios está, las cosas cambian, las cosas son diferentes. Cuando Dios llega a una vida, no llega para empobrecerla o arruinarla o hacerla miserable. No, contrario a eso, Dios llega a una vida para hacerla próspera, para transformarla y para manifestar su gracia y su poder. Y allí mientras José está en un estado y en un lugar y en una condición humanamente hablando vergonzosa y bochornosa, sin embargo, delante de Dios, la historia es diferente. La razón por la cual José ha ido a la cárcel no es por ser delincuente, no es por haberle fallado ni a Potifar, su amo, ni a nadie, ni a Dios mismo. Contrario a eso, Dios en su gracia y soberanía ha permitido que esto suceda en la vida de José, pero también igual Dios se ha dado la oportunidad, por así decirlo, de estar juntamente con José en la cárcel. Allí está Dios acompañando a José en la cárcel. ¿Y ahora qué sucede?
era muy evidente que este preso era completamente diferente a los demás. Era evidente también que había en él algo que ningún otro de los presos tenían, y por esa razón entonces era manifiesto aún en la cárcel que algo sobrenatural existía en la vida de José. Ahora, ¿a qué se debía este hecho? Verso 23. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermanos, la presencia de Dios traerá prosperidad independientemente del lugar en el cual nosotros estemos. ¿Qué prosperidad humanamente pudiese haber en una cárcel si están normalmente llena de personas que han cometido delitos? En este caso, a excepción de José, que por no desobedecer a Dios, Dios le permite llegar a ese lugar. Y recordemos, hermanos, Dios está con él. La presencia de Dios hace la diferencia en la vida de José para enfrentar las situaciones aparentemente negativas en la vida que a José le estaban pasando. Es importante e interesante ver la escuela de aprendizaje por la cual Dios en su soberanía permitió que José pasara. Y es interesante ver que Dios llevó, humanamente hablando, o a los ojos humanos, a José al parecer a una situación caótica, a lo más bajo. Sin embargo, hermanos, era el proceso que Dios estaba desarrollando, estando siempre presente en la vida de José para llevarlo de la cárcel al trono, como nosotros ya conocemos la historia. Y él levanta, como dice el libro de Samuel, del polvo al pobre y lo hace sentarse en lugares de príncipes. La presencia de Dios con José marcó la diferencia en su vida, y no había aspecto en el cual José pusiese su mano en el cual Dios no lo prosperase. Tenemos un tercer ejemplo, y es el caso de Josué, otro hombre extraordinario, otro creyente del Antiguo Testamento también con una vida y con obras extraordinarias, precisamente porque la presencia de Dios era real en su vida y porque él permitió a Dios guiarle durante su vida y durante las obras que Dios le permitió a él hacer. Vamos al libro de Josué capítulo 1 y vamos a leer versos 2 al 9. Libro de Josué capítulo 1 versículos 2 al 9. Dice así la escritura: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, sino que serás prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. También es de suma importancia cuando usted puede estudiar la vida de Josué y ver las cosas exitosas o sobresalientes que se dieron en la vida de este hombre. El secreto más importante era precisamente la presencia de Dios en su vida. Y tenemos un cuarto ejemplo, el caso de Samuel, otro creyente extraordinario. Quiero que note que en cada uno de estos ejemplos era evidente la presencia de Dios en sus vidas. Dios no está dándoles a ellos un mapa para seguir, está dándoles y mantiene con ellos una relación. Era la relación a través de la presencia de Dios en su vida. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos 19 al 21. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 19 al 21. Debemos recordar, hermanos, en el contexto de esta porción, que Samuel está viviendo en un tiempo difícil en la nación de Israel. La corrupción era de extremo a extremo y la corrupción estaba en el nivel más elevado, en el nivel sacerdotal. Los sacerdotes se suponía que deberían de ser los líderes morales y espirituales de la nación de Israel en ese momento. Sin embargo, eran hombres corruptos en todos los sentidos. Usted puede leerlo capítulo 1 y capítulo 2 y también el capítulo 3. En ese ambiente corrupto es donde Samuel es puesto y él crece en ese ambiente. Pero es interesante que en medio de un ambiente tan desfavorable, con una influencia tan negativa que Samuel pudo haber tenido, Samuel no fue influenciado negativamente por el ambiente en el cual él creció, sino que contrario a eso, Samuel contó con la presencia de Dios en su vida. Hermanos, el ambiente no es determinante para la vida del creyente. A veces pensamos, bueno, este creyente es así como es por culpa del ambiente en el cual está. Y a veces pensamos que por esa razón el ambiente en el cual nosotros vivimos o crecemos o somos formados es determinante o es el que determina la clase de vida que nosotros vamos a vivir. Pero hermanos, a través de la vida de Samuel entendemos que el ambiente va a ser determinante en la vida solamente cuando nosotros permitimos esa influencia. Usted puede estar en un ambiente de lo peor, de lo más corrupto, de lo más contaminado y no contaminarse. O podemos estar en un ambiente lo más sagrado, santo y apartado posible y ser hombres y mujeres corruptos, porque el ambiente no determina ni el éxito ni el fracaso de la vida del creyente. Nosotros tenemos que tomar la decisión si permitimos la influencia del ambiente, ya sea negativo o ya sea positivo para nuestra vida espiritual. Samuel nos muestra aquí que el ambiente no fue una influencia negativa en su vida porque él no permitió que ese ambiente negativo fuese el molde formativo para su vida. Él siguió los principios que había aprendido, sin duda de sus padres, y sin duda contó con la presencia de Dios. Vamos a la lectura, capítulo 3, versículos 19 al 21. Dice, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba,
conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Note bien la característica de la vida y ministerio de Samuel era la presencia de Dios en su vida. Hermanos amados, eso debe caracterizar también nuestras vidas. Independientemente de la edad, independientemente de nuestro pasado y del ministerio en el cual el Señor tenga a cada uno de nosotros, su presencia debe ser real. Y un último ejemplo en relación a esto que quiero que veamos es el caso de David, el rey David. Y lo tenemos aquí mismo en el primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 16 y el versículo 18. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y el verso 18 dice así: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Es interesante ver que aquí hay varias características que nosotros vemos que tenía David, o varias cualidades. Pero la cualidad más importante y más trascendental, que cerraba con broche de oro todas las demás cualidades, era la presencia de Dios en su vida. Dice, y Jehová está con él. Y es importante entonces ver, hermanos, que la presencia de Dios en la vida de nosotros los creyentes nos garantiza también el vivir en el centro de su voluntad. Vamos ahora al segundo error que los creyentes tenemos en relación a la voluntad de Dios. Y es el hecho de pensar que hacer la voluntad de Dios nos puede llevar a la miseria. Increíblemente, hermanos, pero muchas veces algunos creyentes llegamos a pensar así, que la voluntad de Dios, o el hecho de que nosotros decidamos hacer la voluntad de Dios, eso implica permitirle a Dios desarrollar con nosotros y en nosotros su voluntad o su plan o su propósito para nuestras vidas. Y llegamos entonces a pensar, si yo hago la voluntad de Dios, existe el peligro de vivir o llevar o llegar a tener una vida miserable. Hermanos amados, eso es un imposible, porque a veces pensamos y tenemos esa tendencia de pensar de que si hago la voluntad de Dios, el hacer esa voluntad, de repente pensamos o creemos que puede ser algo doloroso o algo desastroso para nuestra vida. Una de las cosas importantísimas en este aspecto es el hecho de que cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, si esa voluntad tuviese que llevarnos a momentos dolorosos o a momentos desastrosos, duros o difíciles en la vida cristiana, la misma gracia de Dios nos va a capacitar para poder sobrellevar el momento difícil o a veces desastroso o a veces de aflicción por el cual en la voluntad soberana de Dios permite o desea o quiere que nosotros pasemos. Una cosa bien importante, hermanos amados, en la vida de nosotros los creyentes, es que nunca debemos olvidar que somos barro y el Señor es el alfarero y nosotros somos como ese barro que el alfarero divino determina darnos cierta forma para ciertos planes y propósitos en su soberana voluntad.
Y es entonces cuando nosotros, cual el barro, debemos permitirle al alfarero divino darnos la forma que él quiere darnos para que podamos tener la utilidad que él quiere que nosotros tengamos y usarnos de la manera como él quiere que nosotros seamos usados. A veces también llegamos al extremo de pensar en Dios como un aguafiesta celestial, como alguien que puede o echa, por así decir, a perder un propósito, un plan en la vida nuestra. Dios no puede ser alguien que se porte de esa manera. Veamos lo que el apóstol Pedro nos enseña. Vamos a Primera de Pedro capítulo 4, versículos 1 y 2. Primera de Pedro, el capítulo 4, versos 1 y 2. Dice así la escritura: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Y note lo que dice el verso 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos amados, no habrá absolutamente nada mejor para nosotros sino el hecho de vivir conforme a la voluntad de Dios. A veces no hemos aprendido en la vida cristiana a disfrutar y a deleitarnos del hecho de estar viviendo nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Fíjese que algunos creyentes piensan de esta manera: si hago lo que Él quiere que yo haga, a donde quiera que sea, cuando Él quiera y al costo que sea, algunos llegan a pensar, entonces terminaré siendo un misionero en la más remota selva. Para muchos, desafortunadamente, piensan que llegar a ese nivel de servir a Dios, de ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un misionero de Dios, es lo peor que pudo haberle sucedido en la vida cristiana. Hermanos amados, si la voluntad de Dios es que usted sea un misionero, un hombre de Dios a tiempo completo, no más debemos disponernos para que esa voluntad soberana sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Y sabe, hermanos, el ejemplo por excelencia en este aspecto lo tenemos en la persona de Jesucristo. Lo tenemos también en Dios el Padre. Dios el Padre, teniendo su único hijo, determinó que ese único hijo se convertiría en el misionero divino. Y él vino, él se ofreció y dijo: he aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. El misionero de misioneros fue el Hijo unigénito de Dios, el Señor Jesucristo. Y esa vida no fue un desastre. Esa vida no fue una pérdida. Ha sido la vida que más vidas ha producido. En realidad, algunos creyentes tienen miedo de Dios, o mejor dicho, tienen miedo de la manera como Dios puede guiar sus vidas. A veces pensamos que somos lo suficientemente sabios o lo suficientemente experimentados o conocedores de la vida y creemos que nosotros somos adecuados para guiar los destinos de la vida de cada uno de nosotros de manera inequívoca. Hermanos amados, no es así. Nunca debemos tener miedo de la manera como Dios puede guiar nuestras vidas, porque nuestras vidas guiadas por Dios en la voluntad soberana de Él
tendrán que pasar por facetas y etapas que probablemente sean difíciles. Probablemente tendremos experiencias únicas. Y cuando eso se da es precisamente porque Dios sabe en su voluntad y en su guianza en la vida nuestra que ese tipo de experiencias y de formación en la vida es necesaria para poder de esa manera ser más útiles, para poder de esa manera ser mejores instrumentos en las manos de Dios. No tengamos miedo de la forma como Dios puede guiar nuestras vidas, porque no existe nadie más ni alguien que pueda guiar nuestra vida por mejor sendero que como lo hará nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Proverbios, el capítulo 14. Libro de Proverbios, el capítulo 14 y el versículo 12 nos dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Pero ¿qué pasa? Dice el verso, la continuación del verso, pero su fin es camino de muerte. O sea, usted y yo podemos creer que tenemos la capacidad de guiar nuestro camino y nos puede parecer derecho, nos puede parecer correcto, pero muchas veces nos damos cuenta que eso puede llevarnos al fracaso en algún aspecto de nuestra vida. Capítulo 16, verso 1 y luego el verso 9. Del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Las disposiciones son nuestras. Sin embargo, hermanos, nunca debemos olvidar que la última palabra, por así decirlo, la tiene el Señor. Verso 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mire qué bonito esto, hermano, porque probablemente usted y yo podemos tener un plan para desarrollar en nuestra vida o en nuestro ministerio. Y probablemente ese plan pueda estar equivocado. Pueda ser que no es lo mejor. ¿Y qué hace Dios entonces cuando le permitimos a Él guiarnos? Entonces Él endereza nuestros pasos. Esto pasó en algunas ocasiones, por ejemplo, con el apóstol Pablo, que vamos a estudiarlo más adelante. ¿Usted recuerda cuando Pablo está predicando el evangelio? Él estaba entregado por entero a la predicación. Y Pablo quiere ir a un lugar para predicar el evangelio. Sin embargo, el Espíritu Santo se lo prohíbe. Luego Pablo quiere ir a otro lugar a predicar el evangelio. Y por segunda vez el Espíritu Santo se lo prohíbe. Una cosa desafiante para mí es esta capacidad que el Espíritu Santo le dio a Pablo de poder diferenciar cuándo era el Espíritu Santo que estaba oponiéndose a que Pablo fuese a hacer la obra de Dios según Pablo a esos lugares y cuándo era Satanás que le estaba estorbando. Pablo tenía la capacidad de poder detectar eso, cosa que muchas veces a nosotros nos resulta en un rompecabezas. Pero Pablo podía decir con seguridad, el Espíritu Santo me prohibió, el Espíritu Santo no me lo permitió. ¿Y qué hace Pablo allí? Esperar, tener mejor luz, mayor claridad y que Dios le mostrase cuál era el lugar en la voluntad de Dios para predicar el evangelio. Y Dios le presentó en la visión a este macedonio. Y dice Pablo que eso lo tomaron por seguro, tomando por cierto que Dios los guiaba para ir a Macedonia y predicar allí la palabra de Dios. Y es así entonces como dio origen a la iglesia del Señor en Macedonia. Por esa razón es importante hacernos la pregunta de Pablo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En cada circunstancia, en cada momento, debemos preguntar primero: Señor, quiero hacer esto.
tengo el deseo, el plan, el propósito de hacer esto en tu obra, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Hermanos amados, la mejor manera de servir a Dios es servirle en aquella área o en aquel aspecto o en aquel lugar donde la presencia de Dios será real en nuestras vidas, porque nunca Él nos llevará a la miseria. Lo que sucede, hermanos amados, es que para muchos de nosotros el miedo es rendir nuestra vida al Señor. Pero hermano, sabe, no hay cosa mejor que nosotros los creyentes podamos hacer que rendir nuestra vida al Señor. Y lo tenemos claro en la vida de Pablo, por ejemplo, en donde Pablo, una vez que nace de nuevo, una vez que se da cuenta con quién ha estado o contra quién ha estado luchando, y ahora se da cuenta quién es él, de inmediato él le hace la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Pablo hizo exactamente eso. Dios, que es un Dios amoroso, hermanos, de forma sin medida, nunca Dios nos va a guiar a la miseria. Jamás. Jamás nos va a llevar a la miseria como resultado de su voluntad para la vida nuestra. No debemos pensar en la miseria para nosotros como resultado de dejarnos guiar por él, porque donde quiera que vayamos, entre quien quiera que estemos, si la presencia de Dios es real en nuestras vidas, hermanos, estaremos bien. José estaba bien en la cárcel. Allí fue evidente a través de varias maneras la presencia de Dios en la vida de José, y José estaba bien. Entonces no habrá cosa mejor que dejar que Dios haga y cumpla su voluntad en nuestras vidas. Veamos lo que nos dice el profeta Jeremías, o Dios a través del profeta Jeremías, en el capítulo 29, Jeremías capítulo 29, versículos 10 al 13. Dice así la escritura. Jeremías 29, 10 al 13. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Note bien, aún en la cautividad, aún en el extranjero, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermanos, pensar que hacer la voluntad de Dios nos puede llevar a la miseria es un error que debemos sacar de nuestra mente y de nuestro corazón. Veamos el tercer error que tenemos los creyentes en cuanto a la voluntad de Dios. Y es el hecho de pensar que Dios solo guía a algunos de sus hijos. ¿O acaso usted no ha pensado en algún momento de su vida cristiana que Dios no guía a todos? Y a veces pensamos, solo algunos de los hijos de Dios son los que con mayor necesidad necesitan su guía. Y a veces pensamos y decimos, bueno, yo soy un creyente común, no sobresalgo en nada, no tengo ninguna responsabilidad, y si tengo una responsabilidad es mínima. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios invierta tiempo y se ocupe en usted y en mí, que a veces nos consideramos creyentes de poco valor o de poca importancia? Hermanos amados, pensar que Dios solo guía a algunos de sus hijos es un error.
que debemos sacarlo de nuestra mente. Esto es pensar, por ejemplo, que la voluntad de Dios es solamente para ciertas personas. Y a veces creemos así, que la voluntad de Dios es solo para hombres, como por ejemplo los predicadores o los pastores en la iglesia o los ancianos u obispos o los misioneros en el campo misionero en la obra de Dios. Y tenemos esa idea en donde decimos, bueno, esta clase de hermanos y esta clase de creyentes que tienen estas responsabilidades grandes son los únicos que necesitan la guía divina. Hermanos amados, no es así. Nuestro Dios no es un Dios selectivo, no es un Dios que haga acepción de personas. Él es un Dios que nos ve a todos por igual. Para Él importamos todos de manera igual. Entonces, así como creemos que Dios guía a predicadores, pastores, ancianos, misioneros o hombres destacados en su obra, también debemos creer que Dios puede guiarnos a nosotros como sus hijos normales, creyentes comunes y corrientes, como decimos en nuestra iglesia local. Pensamos que Dios, por ejemplo, no llama ni tampoco guía a personas comunes y corrientes. Y a veces la tendencia nuestra es como escudarnos bajo ese concepto y que por esa razón no creo que Dios va a llamarme a mí. Pensar de esa manera es contrario, hermanos, a lo que Dios hizo. Veamos que Dios llamó a hombres comunes, a hombres corrientes en su momento. Y debemos saber, hermanos amados, que Dios tiene un plan para cada persona. Los primeros que el Señor Jesús llamó para que estuviesen con él, para enseñarles e instruirles y luego para enviarles a predicar, eran hombres normales, comunes y corrientes de la sociedad, como lo somos usted y yo. Vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 4, versículo 18 al 22. Evangelio de Mateo, capítulo 4, versos 18 al 22. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí tenemos el llamado del Señor a cuatro hombres normales, comunes y corrientes: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. No eran hombres de la alta sociedad, no eran hombres de la élite. Dios, en su gracia y soberana voluntad, determinó tomar a hombres normales, comunes y corrientes, incluso sin preparación académica o secular, para hacer de ellos hombres de Dios. Y a veces pensamos, pero ¿quién soy yo? No he tenido oportunidades para prepararme, o quizá no aproveché las oportunidades que tuve para prepararme. ¿Y cómo Dios puede usarme? Precisamente como usó a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Los llamó. Si ellos no siguen al Señor, ellos no hubiesen llegado a ser lo que fueron, ni el Señor hubiese llegado a hacer a través de ellos lo que hizo. Hermanos, el secreto, independientemente de cómo nos consideremos, es decirle amén al llamado de Dios.
es decirle, aquí estoy al llamado de Dios. Dejemos de lamentarnos, dejemos de poner excusas para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios conoce a cada persona. El salmista en el capítulo 139, que no lo leeremos por cuestión de tiempo, usted puede leerlo después, pero el salmista muestra realmente cómo Dios tuvo especial y sumo interés y cuidado en su vida personal. De esa manera es interesante la descripción que el salmista da en el Salmo 139. Hermanos amados, para Dios y para responder a ese llamado y a esa guía, no importa su profesión, no importa su ocupación, a Dios le interesamos todos por igual y Dios puede guiar y puede pensar en cada uno de nosotros. Vea lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 40 y el versículo 17. Salmo capítulo 40 y el verso 17. Dice así la escritura: aunque afligido yo y necesitado, note bien, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, me ayudará, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Esa experiencia de este hombre de Dios debería de ser también la experiencia nuestra, la experiencia de David. Aunque yo esté afligido, dice David, angustiado y necesitado, aún así, dice él, Jehová pensará en mí. Todos debemos, hermanos amados, sentir el llamado de Dios. Todos debemos reportarnos como hijos de Dios, como creyentes para su servicio, sin importar lo que nosotros seamos o nos consideremos. Debemos saber que nadie es tan grande como para no poder servir en la obra de Dios, ni nadie es tan pequeño como para no ser servido, porque Dios nos usa a todos según sea su buena voluntad. Dios, hermano amado, ha usado a hombres sin importancia y lo ha hecho a través de toda la historia. Y si algunos han llegado a ser importantes en la obra de Dios, es parte de la gracia y la misericordia de Dios obrando en la vida de estas personas y de estos siervos. Pero Dios ha usado a personas sin importancia social, a personas sin importancia académica, sin importancia racial, sin importancia cultural y sin importancia económica. Veamos cómo Pablo describe estas verdades en Primera de Corintios, el capítulo 1 y el verso 26. Primera de Corintios, el capítulo 1 y el verso 26. Pablo lo describe de una manera trascendental. Dice así la escritura: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Note bien, Pablo aquí nos ayuda a entender de dónde nosotros vinimos y de dónde el Señor nos rescató. No teníamos ninguna importancia en ningún nivel. Sin embargo, Dios nos sacó de allí
y hace de nosotros instrumentos para la gloria de su nombre. Y para concluir, veamos Hechos el capítulo 4 y el verso 13. Aquellos hombres sin importancia, aquellos hombres normales, comunes y corrientes, con el correr del tiempo, mire lo que Dios hizo en ellos y de ellos, en qué los convierte. Hechos capítulo 4, verso 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos amados, bendito sea el Señor, porque la presencia de Él hace la diferencia en la vida de nosotros los creyentes. Independientemente entonces de que tengamos o no, permitámosle a Dios guiarnos, porque Él puede guiar a todo y cada uno de nosotros los creyentes. Nuestro tiempo ha terminado y si el Señor en su gracia nos permite, el viernes veremos el cuarto error en cuanto a la voluntad de Dios que a veces tenemos los creyentes, y es el hecho de pensar que Dios nos va a guiar siempre de forma milagrosa. Nos quedamos aquí, que el Señor nos bendiga y vamos a concluir con oración. Dios y Padre, gracias te damos por bendecir nuestras vidas. Gracias por ser un Dios sublime y gracias por habernos sacado de lo necio, de lo vil del mundo, para poder manifestar en nosotros y a través de todos nosotros, tus hijos, tu gracia, tu misericordia y tu poder transformador. Gloria sea tu nombre. No hay nada en nosotros por lo cual podamos gloriarnos, porque todo viene de ti, es obra tuya. Y gracias te damos por la palabra que nos das y que está a nuestro alcance. En el nombre del Señor Jesús. Amén.